Buenas tardes y sean bienvenidos a esta disertación. Puesto que el tema que nos ocupa es muy extenso y repleto de ramificaciones y el tiempo de que disponemos es limitado, les emplazo a que para una correcta formación en este asunto del fenómeno alienígena visiten el blog que aparece en imagen. También pueden inscribirse en el grupo de Facebook del mismo nombre. Verán, a modo de introducción, la primera vez que hablé en público sobre el fenómeno fue hace más de 10 años. Entonces solía comenzar con un chiste que el astrónomo Jacques Vallée, cuyas investigaciones conoceremos muy pronto, cuenta en uno de sus trabajos a propósito de lo engañosa que puede llegar a ser la realidad. Si hubiera que decir cuál es la característica principal del fenómeno alienígena, sin duda diría que es el magistral dominio de la apariencia. En el fenómeno nada es lo que parece, lo que debería prepararnos para afrontar la información que voy a darles desde una actitud abierta. Cuenta Vallée que en un tren que atraviesa los Alpes, en un vagón, tenemos a 4 personas. Una anciana de apariencia adorable, una hermosa jovencita, un severo teniente del ejército y finalmente un joven y apuesto soldado. Cuando el tren entra en un túnel y se cierne la oscuridad sobre el vagón, se escucha el sonido de un beso apasionado seguido de una sonora cachetada. Al salir del túnel, vemos las caras de sorpresa de los presentes. Si pudiéramos leer lo que pasa por la mente de cada uno de estos personajes, diríamos que la anciana pensó satisfecha que ante el beso que el soldado robó a la jovencita, ésta se hizo valer y le respondió con un bofetón. La anciana se alegra de que aún haya valores entre la juventud. Los pensamientos de la guapa señorita son: qué extraño que el soldado haya preferido besar a la anciana, siendo yo más joven y hermosa. Y llega el turno del teniente, cuya mejilla está roja del cachetón que ha recibido. Sorprendido piensa: mi soldado ha besado a la chica, pero soy yo quien se ha llevado el golpe. ¡Qué injusta que es la vida! Y cuando llega el turno del soldado, éste piensa: la vida puede ser maravillosa. He besado mi mano y le he dado a mi teniente lo que se merece, y todo sin que nadie se haya dado cuenta. Así pues, se recomienda una actitud abierta que nos permita poner en cuarentena las ideas preconcebidas y ampliar el marco de estudio hacia los extremos, como el cinemascope, que abre la imagen a ambos lados, permitiéndonos ver más del escenario donde se desarrolla una acción, desactivando los filtros ideológicos para prestar atención a la información sobre el fenómeno, que proviene: 1. Los testimonios de personas que merecen crédito. 2. Las muestras materiales recogidas en algunos avistamientos ovni, ahora denominado por cierto fenómeno aéreo anómalo. Y 3. Los patrones de un fenómeno que se expresa de manera similar en todo el mundo. Así pues, actitud abierta para informarnos adecuadamente hasta tener una opinión al respecto del fenómeno que esté fundamentada en los hechos, algo que debería haber tenido presente el insigne científico Stephen Hawking antes de afirmar lo siguiente: yo subestimo los informes sobre ovnis. ¿Por qué se aparecen únicamente a farsantes y frikis? Si el señor Hawking se hubiese informado de lo que realmente sabemos sobre el fenómeno alienígena, probablemente su opinión habría sido otra. Porque lo cierto es que lo poco o mucho que conocemos del fenómeno está ahí, en especial en lo que nos narra un testigo que está mentalmente sano y es digno de crédito. Dicho esto, conviene aclarar que hay al menos 3 obstáculos para conocer ampliamente sobre el fenómeno que nos ocupa. Primero, porque el fenómeno alienígena no se deja ver completo, sino que elude la mirada humana
y sólo se expresa en los términos que convienen a la inteligencia sobrehumana que opera a través de él. Segundo, por los instintos coalicionales, la tendencia que los seres humanos suelen mostrar cuando forman parte de una coalición o grupo, de tal forma que, a la hora de encarar una verdad incómoda, se prefiere rechazarla para no poner en riesgo las creencias dadas por buenas por todo el grupo. Al fin y al cabo, a nadie le gusta ser objeto de burla de sus colegas, que éstos duden de su salud mental, ni perder la identidad como miembro de ese grupo, ni mucho menos poner en riesgo su subsistencia económica. A esto hay que añadir el permanente encubrimiento al que ha sido sometido el fenómeno desde las cúpulas del poder, algo que perdura hasta el presente. A modo de ejemplo, me gusta mencionar las disposiciones JANAP 146 y AFR 202, adoptadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1953, que obligaban a pilotos militares y de líneas aéreas comerciales, incluso a los guardacostas de Estados Unidos y Canadá, a guardar silencio público cuando se experimentase un suceso ovni. Nadie quiere que un doctor dictamine que por motivos de salud mental no se puede volver a pilotar. Con estas disposiciones, además, se castigaba al sujeto con $10,000 de multa y la posibilidad de pasar 10 años en la cárcel. A pesar de todos los obstáculos que menciono desde el principio, personas de prestigio que han experimentado el fenómeno han arriesgado su privilegiada posición para contarnos su experiencia, los hechos. Como en el caso del astronauta Edgar Mitchell, miembro de la misión Apolo 14, sexto hombre en pisar la Luna y el que más tiempo ha estado en ella, 9 horas. Mitchell, durante uno de sus paseos lunares, le dice a su compañero Alan Shepard: «Ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos?». A lo que Shepard responde: «Sí, espera, voy a acercar la cámara». Por cierto, esta conversación fue escuchada en directo por el piloto y periodista español José Antonio Silva, medalla al mérito aeronáutico, testigo del fenómeno y habitual en televisión española cuando décadas atrás el fenómeno estaba en los medios de comunicación. Silva cuenta que observó y escuchó la escena en cuestión estando en la estación de Fresnadillas, durante el alunizaje del Apolo 14, ya que las imágenes que provenían de la Luna pasaban por Fresnadillas antes de ser editadas en Houston y de ahí a las televisiones de todo el mundo. Silva cuenta que inmediatamente después de escuchar la conversación de Mitchell y Shepard, un militar estadounidense apagó el monitor y lo invitó a abandonar la sala. Dicho esto, me he preguntado, ¿por qué es vital conocer sobre el fenómeno alienígena? Y las respuestas obtenidas son que, en tanto que no se afronte su conocimiento profundo y objetivo, no podremos sacar al fenómeno del marco de las creencias, donde se dan las condiciones adecuadas para que sea el perfecto caldo de cultivo de cultos platillistas. En segundo lugar, considero que el conocimiento sobre el fenómeno debería de ser de interés general por una cuestión que no es menor, que es la siguiente. Dada la crisis actual, el atolladero evolutivo en el que nos hallamos, y ante el inmenso impacto cultural que el fenómeno alienígena ha tenido a lo largo de la historia humana, debería hacernos pensar en qué medida está implicada en nuestro presente derivar la inteligencia que opera tras el fenómeno. Por último, entre los términos comunes de que haré uso tenemos alienígena, que prefiero al término extraterrestre, en tanto que con el primero no se sobreentiende necesariamente que el origen de nuestros visitantes sea una lejana civilización espacial. Abducción
es el secuestro de humanos llevado a cabo por seres alienígenas, mientras que el término psicopatía lo usaremos como aquella anomalía psíquica que implica una conducta social patológicamente alterada. Ahora sí, tras esta introducción, vamos a la primera parte de la exposición que tiene por título Los hechos. La información en crudo que nos deja el fenómeno. Información en crudo sin aderezos ideológicos que en la segunda parte será interpretada. Será entonces cuando les muestre cuáles son las interpretaciones más comunes sobre la naturaleza y propósitos del fenómeno. Y finalmente, en la tercera parte, el enfoque, donde me propongo demostrar los vínculos, las similitudes entre el fenómeno alienígena, la figura del psicópata y las estructuras de poder y sus dinámicas que conforman nuestras sociedades. ¿Cuáles son las fuentes de esa información en crudo? Tenemos tres escenarios. El fenómeno se expresa a través de las observaciones, los comunes avistamientos de ovnis. 2. Los encuentros en los que, además de la presencia de un ovni, hay un contacto directo con entidades sobrehumanas. Y por último, los secuestros. Experiencias en las que seres humanos son llevados por la fuerza al interior de un ovni por parte de seres alienígenas. En este último escenario nos basaremos en las investigaciones de tres expertos en el terreno, Bud Hopkins, David Jacobs y John Mack. En cuanto a las observaciones y los encuentros, a mi juicio, el más completo investigador del fenómeno es Jacques Vallée, uno de los hombres que participó en la primera cartografía computerizada de Marte por parte de la NASA. De la mano de este astrónomo nacido en Francia, quien por cierto asesoró a Steven Spielberg para su film Encuentros en la tercera fase, en la que el personaje del investigador francés interpretado por François Truffaut está basado precisamente en Vallée, conoceremos que el fenómeno alienígena definitivamente no es moderno, sino que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Además, Vallée clasifica en 6 tipos distintos la información que podemos extraer de los sucesos con alienígenas, a saber, información física sobre los efectos que el fenómeno provoca y cumplen con las leyes físicas que conocemos, la información antifísica, aquellas características del fenómeno que rompen con las leyes físicas, información psicológica respecto a cómo afecta la experiencia a la psique del sujeto, información fisiológica sobre los efectos que en el cuerpo del sujeto produce el fenómeno, información paranormal basada en los elementos tales como levitación, comunicación telepática y por último información cultural, que es aquella que nos habla del enorme impacto que el fenómeno ha tenido y tiene sobre los testigos y a la postre sobre la cultura humana. En breve les mostraré estas 6 clasificaciones de información en su contexto a través de una brevísima selección de casos. Lo que ven en la imagen es la clasificación del fenómeno hecha por Vallée, yendo desde un simple avistamiento hasta el encuentro con entidades no humanas que tienen la capacidad de transformar toda la realidad espaciotemporal que rodea al testigo. La investigación de Vallée nos permite afirmar que el fenómeno alienígena, al contrario de lo que popularmente se piensa, que tuvo su inicio en 1947 con el caso Roswell, ha estado íntimamente ligado al ser humano desde siempre. En 2010, mano a mano con el investigador Chris Aubeck, Vallée publica Maravillas en el cielo. En este completísimo trabajo se nos ofrecen 500 casos del fenómeno que van desde la antigüedad hasta 1880
y sobresalen 4 clarísimas conclusiones. Primero, los testigos no son locos, farsantes o analfabetos. Hablamos de personas formadas. Segundo, los avistamientos relatados son claros y bien documentados. Tercero, los datos obtenidos pueden ser estudiados mediante un análisis racional. Y cuarto y último, de toda la información recogida en esos 500 casos, se pueden extraer unos patrones, características compartidas a lo largo y ancho del mundo y de los siglos. Sirva como ejemplo lo sucedido en la ciudad alemana de Nuremberg en 1561, a plena luz del día, relatado junto a una ilustración del evento. La crónica dice que todos estos elementos comenzaron a guerrear entre sí durante 1 hora hasta que cayeron a tierra ardiendo y humeando hasta consumirse. Ahora observen en la imagen la similitud entre el ovni con forma de cilindro fotografiado en Reino Unido en 2019 y aquellos otros en la ilustración de 1561 de los que surgen ovnis esféricos. Observen el gráfico de la duración de las observaciones de esos 500 casos, remarcando que más de la mitad transcurren entre 5 y 60 minutos, tiempo más que suficiente como para hacer una observación precisa de lo que acontece. Insisto, pues, un fenómeno que ha formado parte del relato de la humanidad desde que el ser humano comenzó a dejar constancia en piedra de lo que veían sus ojos. De ahí que hablemos de un inmenso impacto cultural. Vean como ejemplo este titular de prensa estadounidense de 1896 que recoge un avistamiento que forma parte de la llamada oleada de 1896-97, durante la cual, a través de gran parte del país, se observaron extrañas y para entonces sofisticadas máquinas voladoras. Conozcamos algunos casos de los miles y miles de informes de que disponemos. Este, que involucra a la señora Rosa Lotti, una viuda de Arezzo, Italia, que en 1954, mientras atravesaba un bosque camino del cementerio, advierte la presencia de una nave con forma de 2 conos, del que salen 2 sonrientes seres con sombrero rojo, 2 personajes muy parecidos, según la señora Lotti, a los enanos de Blancanieves, que se dirigen a ella hablándole en una lengua incomprensible, mientras tratan de quitarle de las manos un ramo de flores. La testigo denunció los hechos a los carabinieri. En este otro caso de 1961, un criador de pollos observa cómo un ovni de unos 10 metros de diámetro toma tierra en su granja, y en su interior ve a 3 seres de una altura de 1,5 metros, con camisa de cuello alto y gorros de lana, con una vestimenta tan peculiar que el testigo dijo que a él le parecían italianos. Estos seres le muestran a través de una ventana algo parecido a un cazo, que él entendió como una petición de agua, y también observó que dentro de la nave estaban otros 2 seres, cocinando galletas en una parrilla. Al testigo se le ofrecieron galletas, que fueron enviadas como muestras a ser analizadas en la Universidad de Northwestern. Se determinó que sus ingredientes eran los humanamente comunes: trigo, harina, azúcar y manteca, con una peculiaridad: no encontraron ni una sola traza de sal. Este hecho, la ausencia de trazas de sal, es similar a lo que se cuenta en el folclore europeo sobre ciertos seres de pequeña estatura, metamórficos, cuyos alimentos nunca llevaban sal. En 1962, en Brasil, un humilde buscador de piedras preciosas llamado Rivalino Mafra
es absorbido al interior de un ovni que salió de un extraño torbellino de viento. Delante de los ojos de su hijo de 9 años desapareció para siempre. El niño declaró 11 veces ante la policía. El siguiente caso lo conocemos gracias al investigador John Keel. Sucedió en 1967 en West Virginia, a través de una autopista por la que conduce una unidad móvil de Cruz Roja que ha terminado su jornada de recogida de donativos de sangre y se dirige a la ciudad de Huntington. Llueve y el conductor y una enfermera observan la presencia de un ovni de color rosado que acabará por colocarse sobre el vehículo para acto seguido sacar lo que los testigos denominaron 2 brazos mecánicos con los que, según ellos, trataron de atraparlos. Solo cuando otros vehículos se acercaron en sentido contrario, el ovni abandonó su objetivo y se marchó. Los 2 testigos, en estado de shock, informaron a la policía. Mayor repercusión tuvo el caso de 1977 de la escuela de primaria Broadhaven en Reino Unido, donde un ovni se plantó en el patio de recreo delante de 14 niños. Esos dibujos que ven en la imagen son los que separadamente, puesto que los profesores y el director de la escuela eran incrédulos, los dibujos que hicieron los niños de aquello que vieron. Solo décadas después se supo que la policía militar había estado investigando lo sucedido. 2 meses después de los hechos, la propietaria de un hotel cercano al pueblo observó la presencia de 2 seres sin rostro y con cabeza en forma de cono. Este otro es uno de mis casos favoritos, el de la escuela Ariel, sucedido en 1994 en una pequeña población de Zimbabue, África. Durante el recreo, 60 niños de esta escuela multiétnica observaron la aparición de 2 ovnis con forma de platillo y la presencia de 2 seres de pequeña estatura, lo que popularmente se conoce como un tipo gris, que interactuaron con los escolares. Los testigos dijeron haber escuchado el sonido de una flauta y percibieron que el tiempo corría más lento de lo habitual. Alguno de los niños estuvo a 1 metro de distancia de los seres que se comunicaron telepáticamente. En el presente, algunos de estos testigos afirman públicamente que siguen en contacto con esas entidades. Esta breve selección de casos trasciende las meras observaciones y se corresponden con los encuentros con entidades no humanas. En ese mismo apartado hemos de mencionar a los críptidos, aquellos animales extintos, mitológicos o folclóricos que tienen vínculos, como recientemente ha señalado Jacques Vallée, con el fenómeno ovni. Tenemos, por ejemplo, al Mothman, el hombre polilla, o a la extraña mujer desnuda y con alas observada por varios marines durante la guerra de Vietnam en 1969. Una vez visto el ámbito de las observaciones y los encuentros, veamos el escenario de los secuestros. El relato que compone una experiencia de secuestro por parte de los alienígenas es universal. Los 3 principales investigadores, el artista y terapeuta Bud Hopkins, el profesor David Jacobs y el doctor en psiquiatría y docente en Harvard, John Mack, coinciden en sus hallazgos, informaciones coincidentes aportadas por testigos de todo tipo a lo largo de todo el planeta, en las que se advierten patrones que se repiten. En este sentido, podemos decir que la abducción consiste en el secuestro por parte de seres alienígenas de una persona que, estando en su cama o en el coche, generalmente queda completamente paralizada y es conducida a través de las paredes o el techo hasta un ovni. Una vez dentro de la nave, en líneas generales,
se tiende a la víctima sobre una mesa de operaciones y se le practican falsos y dolorosos procedimientos médicos que pueden incluir la extracción de sangre, esperma u óvulos. A esta experiencia se le añade, en muchos de los casos, la inducción forzada a practicar sexo con otros humanos o con alienígenas, así como la muestra a los sujetos de imágenes catastróficas de nuestro mundo. Debo añadir que otro patrón común es que los secuestros alienígenas suelen darse de forma numerosa sobre una misma persona. Además, si la víctima tiene hijos, es probable que también ellos estén siendo sistemáticamente secuestrados. Dando por un instante un paso atrás al escenario de los encuentros con entes alienígenas, no me olvido de algo muy importante: la información que nos aporta Vallée sobre las coincidencias en los efectos que provoca el fenómeno ovni o alienígena en sintonía con el fenómeno religioso, más concretamente el de las apariciones marianas. Vallée señala numerosos patrones que se repiten en ambos entornos, que van desde nieblas que se mueven inteligentemente, trances, profundos estados alterados de conciencia en los sujetos, parálisis del espacio-tiempo, cambios térmicos extremos, presencia de discos voladores, comunicación telepática, etc. Todo esto nos conduce a afirmar que ambos fenómenos, el alienígena y el de las apariciones marianas, son el mismo, pero observados desde dos ópticas diversas y con ciertos matices diferenciadores que vienen determinados por la cultura e idiosincrasia del público al que la experiencia, según sea el caso, va dirigida. Veamos cómo se expresa la inteligencia tras el fenómeno de las apariciones marianas, mayormente dentro de la comunidad católica, en especial en la Europa más reciente. Las apariciones marianas, en términos históricos, comienzan a tener lugar sobre los primeros siglos del cristianismo. Desde entonces hasta mediados del siglo XIX, las apariciones tendrán como testigo a un miembro de la Iglesia. Esto se explica por el hecho de que la mayor vulnerabilidad de la Iglesia católica estaba precisamente en las herejías que ponían en riesgo el hegemónico poder de Roma. Pero como digo, durante el siglo XIX hay un cambio. Los testigos no serán principalmente miembros del clero, sino las personas más humildes en el estrato social. Las apariciones de París en 1830 tuvieron lugar durante el reinado de Carlos X, último rey coronado en Francia e icono de las fuerzas católicas, que exigían la devolución de los privilegios perdidos. A la Iglesia se le habían expropiado las regiones de Venesino y Aviñón, y la entrada triunfante de Napoleón en Roma puso punto y final a un milenio de poder papal sobre Europa. En 1870, el Papa Pío IX se proclama prisionero en el Vaticano. Volviendo a las apariciones, una semana después de estas, en París se desarrolla la Revolución de 1830, por la que el rey francés se ve obligado a huir. Como plan de choque, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, le dice a la monja que se fabriquen medallas milagrosas que devolverán Francia al camino deseado por Dios. A los 7 años posteriores a estas apariciones ya se habían hecho 10 millones de medallas. A lo largo de los 70 años posteriores a las apariciones, se crearon más de 100 nuevas órdenes católicas. Unos años después de estos eventos, tuvieron lugar en Lourdes, también Francia, unas nuevas apariciones de la Inmaculada Concepción. Esta vez a una niña analfabeta de 11 años, Bernadette. La entidad se aparece con el rosario entre las manos. Bernadette entra en éxtasis
mientras las apariciones se suceden y comienzan a asistir más personas, que imitan el comportamiento sumiso de la niña. El ente pide que se le construya una capilla y que se le dediquen procesiones. Hace solo 4 años que la Iglesia Católica ha fijado el dogma de la Inmaculada Concepción. Solo han transcurrido 10 años desde la publicación del Manifiesto Comunista, que servirá de guía para la Revolución Rusa, que por primera vez en la historia dará lugar a un Estado laico. Las apariciones marianas que tienen a Europa como escenario tienen en común una serie de 8 características. A saber, su carácter sobrenatural, de tal forma que su impacto sea grande. El mensaje principal, a modo de justificante de las peticiones fundamentales que se le harán al creyente, es que Dios está ofendido. El rol de paloma mensajera de Jesucristo, en donde la Virgen presenta un rol femenino supeditado a los dictados de un rol masculino, el de Jesús, hijo de un colérico Padre Dios. Como dije antes, el testigo que es miembro del clero da paso ahora al testigo de baja condición social, precisamente el estamento más proclive a sentir simpatía por los movimientos políticos y sociales que por entonces proponían eliminar los privilegios de la monarquía y la jerarquía católica. La Virgen es, por tanto, monárquica, patriota y vaticana. Además, el ente mariano gusta de fetiches, templos y procesiones que no son sino exposiciones públicas y colectivas de fe y obediencia. Todo esto toma forma en las 2 peticiones fundamentales de todo ente que se presenta en el escenario de las apariciones religiosas o marianas. Quiere que el sujeto receptor de la experiencia le muestre obediencia y, sobre todas las cosas, desea que éste le eleve oraciones. Tras este brevísimo recorrido sobre los diversos escenarios en los que probablemente se esté expresando un mismo fenómeno, el alienígena, conviene sintetizar qué podemos decir hasta ahora de él. Sabemos que estamos dando con un fenómeno que tiene su origen en una inteligencia sobrehumana, capaz de hacer uso de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Sabemos que el fenómeno se expresa a través de un objeto que llega a ser material y genera efectos medibles en el entorno, y que hace uso de principios físicos que ignoramos. Sabemos que el fenómeno ni es moderno ni necesariamente espacial. También podemos afirmar que manipula la mente del testigo, haciéndole percibir el suceso más allá de la concepción general de la realidad. Podemos decir que el fenómeno genera efectos paranormales, bien sean colaterales o premeditados. A tenor de los testimonios, produce sanaciones, así como genera heridas. Podemos afirmar que el fenómeno es del interés de las estructuras gubernamentales, especialmente las militares, por todas las implicaciones que tiene el que una inteligencia superior se exprese en un rango de poder mucho más allá del que tiene cualquier potencia terrestre. La información en crudo, los hechos, nos dice que los alienígenas han mostrado repetidas veces su interés por las instalaciones militares. Les recomiendo que visionen el documental Unknowledge, donde encontramos testimonios de primera mano de altos especialistas militares en el manejo de armas atómicas que han tenido sucesos con el fenómeno alienígena. No podemos olvidar que una de las marcas de la casa es que el fenómeno es tremendamente elusivo y absurdamente teatral. Jacques Vallée denomina al comportamiento alienígena como metalógica, una lógica que está más allá de la nuestra. El investigador John Keel, a propósito de este comportamiento teatral,
advierte que el objetivo del mismo no es otro que evitar ser tomado en serio por las mentes críticas. ¿Quién querría haber expuesto su prestigio junto a tales relatos absurdos? Y añade Keel que los testigos, quienes aportan la información, no son autores de fraude, sino sus víctimas. En consecuencia, ciencia y medios de comunicación ridiculizan al testigo y dudan de su honestidad o sanidad mental. Y sin embargo, en función de los hechos, podemos afirmar que el fenómeno alienígena se expresa a través de varios continentes o escenarios. El de los ovnis, donde hablamos de entes espaciales que visitan nuestro mundo; el del folclore, donde aparecen seres fantásticos y los humanos viajan a otras realidades; el de las religiones, donde entes culturalmente aceptados intervienen brutalmente sobre una gran masa de la sociedad; y finalmente el encuentro con críptidos, versión actualizada de los seres del folclore y la tradición de los pueblos. Gracias a lo que sabemos sobre los secuestros alienígenas, podemos afirmar que estos entes vulneran la libertad del testigo, obligándole a vivir una serie de, en gran cantidad de casos, traumáticos secuestros. Y por último, podemos afirmar que las emociones juegan un rol importante en las experiencias vinculadas al fenómeno alienígena, en especial las emociones que implican sufrimiento. Posteriormente seguiremos por esta senda. Ahora adentrémonos en la segunda parte de esta exposición, las interpretaciones más comunes sobre la naturaleza y propósitos del fenómeno.